Yo me sigo sintiendo muy raro en estos ámbitos digitales y virtuales. Me falta conectarme más presencialmente, así que disculparme, ¿no? Un poco mi rigidez, ¿no? Al principio. Agradeceros que me permitáis, no obstante, intervenir así desde Málaga y poder participar en el encuentro y tratar de aportar ese granito de arena en la materia que nos reúne acerca de esos retos, ¿no? De cómo plantear una recuperación, una salida a la crisis generada por el COVID y que de paso nos permita para conseguir que las siguientes crisis no nos afecten de la misma manera. Es decir, ganar en definitiva resiliencia, ¿no? Que es la palabra que ahora está sustituyendo al paradigma de la sostenibilidad que nos ha llevado pues, 30 años sobre la mesa, nos ha motivado en muchos estudios, muchos informes, muchas políticas, pues ahora eso deja paso a la resiliencia. En el tiempo que tengo y teniendo en cuenta pues que ya hay un recorrido en esta jornada previo, me gustaría simplemente dar un par de pinceladas sobre cuál, desde mi punto de vista, creo que son las claves para afrontar una recuperación o una salida, como decimos, más ecológica, más humana, más social, más cercana al cuidado de la vida que no al cuidado del capital, que es lo que suelen ser las salidas tradicionales de todas las crisis. Y en ese sentido, lo primero que me gustaría es dar mi visión de la crisis, ¿no? Que supongo que compartimos la gran mayoría de participantes de este tipo de reuniones, ¿no? Si estuviera hablando ahora en la Confederación de Empresarios de Andalucía, pues seguramente me colgarían o me anularían la intervención. Pero creo que aquí sí podemos hablar tranquilamente y reconocer que la actual crisis es una crisis auténticamente de cuidado en la que se pone de manifiesto pues una economía que ha descuidado durante mucho tiempo, ha descuidado precisamente lo que llamaba Max Neff las necesidades básicas, ¿no? Esas 9 necesidades básicas que tiene una sociedad, porque tradicionalmente la economía, el objetivo central que tiene es el sostenimiento o la reproducción del sistema económico en sí, persiguiendo ad eternum el crecimiento como leitmotiv de toda la maquinaria económica, que está orientada, como sabemos, hacia un modelo capitalista de acumulación de capitales, de los distintos capitales que podemos desde la economía analizar. El capital financiero es el principal y es el que a partir de él se condiciona y se mercantiliza el resto de elementos que hay en la Tierra, ¿no? En el planeta. Todo es un recurso, todo se mercantiliza, todo se convierte en un capital dirigido a la acumulación del capital financiero. ¿Eso qué lleva? Pues lleva precisamente a un olvido, a una desocupación, a una especie de cajón desastre que llamamos las externalidades en economía, que yo creo que en ninguna disciplina se permite hablar de externalidades. Yo, ahora que veo a Esteban ahí, dudo que en arquitectura te permitan decir, bueno, mete ahí en el cajón de externalidades la tensión de esos materiales que no se sostiene si se aumenta el peso de ese edificio, no creo, ¿no? Pero en economía nos lo han permitido siempre hablar de externalidades y todo aquello que no nos interesa o que nuestro modelo no sirve o no priorizamos, como suelen ser las cuestiones ecológicas, ambientales y sociales también durante mucho tiempo, salvo honrosas excepciones de algunos premios Nobel que nos han preocupado de las cuestiones sociales y de la distribución de ese desarrollo, pues habitualmente las meten en ese cajón desastre. Ese cajón desastre ha estallado en todo el planeta y en nuestra región, en Andalucía, pues también ha sido una pérdida, ¿no? Tenemos una crisis que pone desnuda a esa economía que pensamos que estaba vestida, ¿no? Como ese emperador
con el traje nuevo, que nadie se atrevía a decirle que iba desnudo. Pues no, la economía está desnuda, la economía no nos viste y tenemos que levantar las voces porque no se ocupa de satisfacer esas necesidades básicas, lo que hoy en día llamamos economía de los cuidados, y dentro del ecofeminismo lo ampliamos a cuidado de las personas, de los cuerpos, de nuestra fragilidad y de la fragilidad de los ecosistemas. Y ese es el centro de la crisis. Para mí, creo que no es una crisis, por tanto, sanitaria, no es una crisis de equipamiento, de infraestructuras necesarias o una crisis científica de que necesitemos una vacuna, sino que una crisis que más, una gota de agua más que coma el vaso ya desbordado, de una crisis sistémica con una raíz profunda en ese modelo capitalista, en ese modelo de relación con la naturaleza, incluso con la vida, ese modelo patriarcal en el que el crecimiento, la acumulación de capital, la producción, el consumismo, esos modelos de utilidad que tanto estudiamos todavía en las facultades, seguimos partiendo de modelos utilitaristas en el que todo capital, todo recurso produce una utilidad, y eso es sobre lo que hacemos nosotros las valoraciones económicas y asignamos precios, chocan plenamente con el concepto de qué es la vida y como decíamos, con eso de las necesidades básicas. Por tanto, desde que pues, un grupo de profesorado de Andalucía, de universitario, en principio planteamos la declaración por una economía más ecológica y que pusiera en el centro la vida para Andalucía, lo que planteamos es, ya en esta segunda parte que quiero comentar, planteamos alternativas a esa salida a la crisis que se están planteando a nivel de nuestras instituciones y de nuestros sectores empresariales, incluso demandados por la ciudadanía. Las salidas que ahora mismo se están planteando son las de reanimar sectores que están en crisis, pues como todos sabemos en Andalucía el principal sector es el turismo, agricultura y turismo son nuestras grandes bazas con las que estamos, el PIB, que es el agregado macroeconómico con el que evaluamos si un país crece y además nos atrevemos a decir si está desarrollado o no. Pues siguiendo esos agregados con los que estamos totalmente en contra, turismo y agricultura somos una región en ese sentido especializada en esas dos salidas. Pues el turismo, como digo, se ha visto muy afectado. Hablo desde Málaga, estamos en una región que está sufriendo esa crisis turística por el cerrado, el lockdown, este cierre de las economías y del movimiento de personas, que no de mercancía, porque como sabéis, el comercio en Internet se ha visto incrementado, precisamente este tipo de multinacionales de compra online, que sabemos que es uno de los peores ejemplos de la globalización en términos de generación de un valor añadido basándose precisamente en una economía que agota recursos, que hace extractivismo, como llamamos, de recursos ambientales y también de personas en esos territorios y se hace una economía globalizada sobre esa base negra, ¿no? De economías, como decimos a veces, economía negra en el sentido de que son economías fósiles, ¿no? Basadas en combustibles fósiles. Bueno, pues Andalucía el turismo está sufriendo una grave crisis y también la agricultura, aunque ahora se han aparecido datos de que las exportaciones han aumentado porque precisamente el comercio de mercancías sí aumenta, pero está claro que el efecto de la crisis sobre la capacidad de compra de los consumidores pues se ha visto mermada a nivel local, con lo cual Andalucía aumenta su dependencia externa, su dependencia de la exportación. Seguimos exportando nuestro capital natural, nuestra mochila ecológica que va embebida en esos productos que exportamos y que no es evaluada, que no es, por tanto, contabilizada por ningún agregado oficial o institucional en Andalucía. Estamos teniendo ahí una especie de pérdida de capital natural que no se está evaluando en el sistema económico. Y el modelo turístico, como decía, ha bajado mucho ese turismo de masa
y es necesario reformular un turismo que no sea subvencionar a estas empresas a la espera de que se recupere el número de visitantes y volver a reproducir esos modelos de turismo masivo de los que tradicionalmente Andalucía, sobre todo el turismo de sol y playa, se ha beneficiado. También en Andalucía tenemos una serie de ayudas sobre las cuestiones de las empresas que han hecho ERTES, que han hecho expedientes temporales de regulación de empleo, que se están aplicando de manera indiscriminada a cualquier tipo de empresa, a cualquier tipo de actividad económica, y que creo que sería una oportunidad muy buena de establecer criterios de precisamente en línea como el documental o el vídeo que habéis presentado anteriormente, incentivar más o beneficiar más a ese tipo de empresas que aportan hacia el bien común de la región, que aportan más valor añadido a esa economía de los cuidados. ¿Por qué? Pues porque voy ya a la parte final. La propuesta nuestra es aprovechar esta crisis como periodo de cambio, como periodo de transformación de esta economía lineal, esta economía extractivista, esta economía que produce desigualdad, que concentra la renta, que está transformando radicalmente el territorio. Yo hablo desde Málaga, una de las provincias en las que el turismo ha hecho desaparecer los ecosistemas naturales litorales. En apenas nos quedan franjas de territorio vírgenes que precisamente son cada vez más valiosas y sufren más presión por proyectos urbanísticos, proyectos turísticos de calidad para ellos, ¿no? Entonces, plantear un cambio desde esa economía lineal que tenemos en Andalucía hacia una economía circular, en el sentido original de la palabra, del término, que permita un cierre de los ciclos de la energía, de los ciclos de los materiales, de los ciclos de la del agua, de los ciclos hídricos en los procesos económicos, ¿no? Y dejar de depender también de la demanda externa, de nuestras exportaciones para la agricultura o de ese turismo de masa que llega a la región para el empleo, generar empleo y actividad económica turística, y orientar toda esa fuerza productiva, toda esa mano de obra hacia una economía más real, una economía, hablamos en economía ecológica de varias palabras, una de ellas es relocalizar. Relocalizar nuestra economía implica precisamente hacer que esa dependencia que tenemos externa de recursos o de la demanda que compre nuestros productos o venga a nuestro turismo, transformarla o sustituirla por recursos y demanda local y orientar nuestra actividad, esa gran fuerza de trabajo y productiva, como digo, que tenemos en Andalucía, orientarla a satisfacer necesidades, porque ese mercado nunca se va a agotar, siempre vamos a necesitar la población satisfacer esas necesidades, como decía Max Neff, básicas, ¿no? De subsistencia, de protección, de afecto, de participación, etcétera. Y con ese modelo de relocalizar las economías, reducir nuestras huellas ecológicas, reducir nuestra dependencia y ser más resilientes, ser más adaptativos a este tipo de crisis, porque lo primero que hemos sufrido en la crisis ha sido el cierre inicial, ¿no? de esos productos, de esos bienes que necesitamos mucho para la vida diaria, ¿no? Esa soberanía que en el vídeo también se mencionaba, es necesaria conseguirla vía relocalización. Tendríamos una soberanía alimentaria, una soberanía energética y una soberanía hídrica, ¿no? Otra palabra que comentamos mucho es la urgencia por una descarbonización o desmaterialización de nuestras economías. Andalucía sigue teniendo una base en el ámbito, en el sector de la construcción muy importante, lo que nos pone en la cabeza a nivel europeo de transformadores del territorio. Somos de las economías europeas, la andaluza, que tiene una mayor huella de carbono en el sentido de transformación del territorio. Nuestra economía consume muchos materiales. Tenemos que descarbonizar y desmaterializar, dada nuestra especialización productiva,
en agricultura y en construcción los primeros, ¿no? Entonces, orientar esa reforma a las empresas, a las industrias que reduzcan esa huella de carbono y que todos los incentivos, todos los ERTE, todas las ayudas o subvenciones que se vayan dando se condicionen con estos objetivos de ganar resiliencia, ganar una economía más desmaterializada, descarbonizada y, ¿por qué no?, incluso desinvertir en esos sectores de esa economía fósil, que justo, por desgracia, es lo contrario de lo que se está haciendo, ¿no? Se está salvando. George Monbiot, el periodista, habla de que hay que poner un cartel de no reanimar en esos cadáveres de esas industrias que están sufriendo, industrias de esos ámbitos energéticos fósiles y la automoción y demás, ¿no? Deberíamos de no reanimar esas industrias fósiles y hacer una reconversión, igual que se hizo la reconversión minera, etcétera, hacer una reconversión de la población empleada hacia sectores, como decíamos, de esa economía de los cuidados que aseguren una relocalización de la economía y una resiliencia de nuestras economías, ¿no? Hay una parte importante que tengo que comentar también, que es la necesidad de un modelo educativo también que integre todos estos valores que estoy comentando, que van en línea al postcrecimiento o incluso al decrecimiento, internalizarlos también en nuestra forma de actuar, de vivir, de residencia, de transporte, de todas estas dimensiones y orientarnos hacia una suficiencia, ¿no? Tenemos que conseguir ser consumidores racionales, responsables, consumidores, por tanto, que se acerquen más a una suficiencia, más que a una satisfacción de las necesidades, más que a un consumidor infinito, solo limitado por su capacidad de endeudamiento, que no ya de renta, ¿no? Y para ello, como digo, desde la educación, yo soy profesor y me mueve mucho esa idea de hacer ver al alumnado, ¿no?, sea cual sea su disciplina, la necesidad de aplicar estos conceptos de crecimiento del consumo hasta niveles que se acercan a lo que es el consumo suficiente para satisfacer tus necesidades básicas y además ganar tiempo pues para ocio, para creación, para relaciones, para fortalecer nuestras identidades culturales tan machacadas por Internet y por invasiones culturales y mediáticas, ¿no? Y tener un tiempo para, pues eso, para el ser, ¿no? No solo para el consumir, ¿no? Termino diciendo que todos estos procesos que estoy comentando muy en grandes líneas son traducibles perfectamente en las economías locales. Aquí en Málaga llevamos también un proceso de debate, de lucha casi interna contra las instituciones que nos gobiernan, en línea con el modelo productivo de una ciudad, por ejemplo, como Málaga, que creo que todos y todas conocéis. Hablamos de la necesidad de una ciudad pues, más amable, más humana, y todo eso también se tiene que traducir en una ciudad que abandone ese modelo especulativo y basado en una economía pues, de inmobiliaria, turística en su corazón y que oriente a la ciudad, y digo Málaga, como muchas de otras ciudades, hacia estos valores que hemos dicho de desmaterializar nuestras ciudades, renaturalizarlas con soluciones basadas en la naturaleza, desinvertir en esos sectores como el sector inmobiliario, el sector de la construcción o sectores financieros de esa economía financiarizada que lo único que sigue o persigue es aumentar el capital e irlo sustituyendo por una nueva burguesía. Hablamos que las ciudades tienen que ser recuperadas por la burguesía que ha desaparecido precisamente por esta concentración de los capitales que ha llevado a que cada vez sea menos la clase social alta, que se habla de ese 1% frente al 99%, porque ha desaparecido la burguesía y también en las ciudades. Ha sido esa acumulación de riqueza, como señala Harvey, por desposesión, ¿no? Se ha ido desposeyendo a los agricultores, a las personas con recursos, con capital para
para satisfacer sus necesidades, y a nosotras, las personas que trabajamos, de nuestro trabajo incluso se nos desposee por parte del sistema y nos asigna un salario que no representa precisamente ese valor añadido que hacemos, ¿no? Los que trabajamos en los sectores de cuidados, como los sectores de la educación, de la sanidad y de la distribución y producción de alimentos y energía. Las ciudades tienen que ser, de nuevo, ámbitos de desarrollo de la burguesía. Tenemos que priorizar ese tipo de actividades y que las ayudas estatales, y en este caso locales, o las subvenciones y programas de promoción empresarial, sea hacia sectores, ámbitos que hagan las ciudades ese resurgir de la burguesía y que las ciudades recuperen un sector olvidado, el sector primario. Lo vemos muy bien en Málaga con el auge de los huertos urbanos, la red de huertos urbanos a nivel provincial y ese interés que tiene la población, sobre todo la población más joven, la población escolar, en la que nos está educando a los padres en esa necesidad de reconectar a la ciudad con la naturaleza. Y eso se hace no solo con huertos urbanos, eso se hace también primarizar las ciudades que están muy terciarizadas, y sobre todo Málaga en el sector turístico, los servicios turísticos. Primarizar es hacer que la ciudad genere gran parte de sus alimentos, que genere o utilice gran parte de su agua, de que pueda reciclar materiales y tratar aguas residuales para dar distintos usos, y que las ciudades ganen en esa soberanía, que dejen de ser esos parásitos que son habitualmente de los ecosistemas naturales. Los ecosistemas urbanos tienen que ser autosuficientes y tienen que desarrollar esa industria que haga ese tratamiento de residuos necesario para ser más sostenible, en definitiva.